Bueno, hermanos, nuevamente estamos aquí ya en una última sección, ¿verdad? En la cuarta sección que tenemos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí con mi hermano, pues, Mario Serrano, su servidor Cristian Andrade, y tenemos aquí la cuarta sección en la cual, pues, es la última parte de este libro de Charles Perrotta en la Carta a los Romanos. Y así mismo, pues, vamos a añadir de una sola vez la conclusión. Saludos, hermano Cristian, Dios me lo bendiga. También a los hermanos que están pendientes de estos videos. Así que, como usted bien lo dice, estamos en la cuarta y última sección y pues también trataremos de dar la conclusión, ¿verdad? En esta última parte. Correcto, sí. Y el tema que tenemos para esta cuarta sección es la exhortación sobre las relaciones con los demás. Pero aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la exhortación, como lo dijimos en la tercera sección, de lo que Pablo les hacía a los israelitas, a los judíos, ¿verdad? Que pues ya no había ley como tal para ser salvos, sino que ahora la gracia de Dios había caído sobre todo el mundo. Ya no había ni judío ni griego, ya no había una separación, ¿verdad?, entre ellos, sino que ante todos éramos uno solos en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos, nos rendimos a Él y entendemos pues que es vivir bajo la gracia inmerecida de parte de Dios. Entonces la exhortación sobre las relaciones con los demás se refiere a eso, se relaciona mucho con la sección anterior, mediante la alusión a la compasión y a la mención de la misericordia. Recordemos que si no hay compasión, ¿verdad? Esa parte de, no, hombre, hay que darle la oportunidad, ¿verdad? También Cristo pagó por él, Cristo pagó por ella y tiene derecho también a ser salvo. Y así mismo la misericordia, ¿verdad? El hecho de ser misericordia, así como Dios hizo misericordia sobre cada uno de nosotros, porque aún nosotros siendo pecadores, pues el Señor entregó a su Hijo por amor a todos nosotros. Así es. Así que estamos hablando de la exhortación sobre las relaciones con los demás, ¿verdad, hermano? Esta sección la vamos a encontrar desde la página 54 a la página 58. Si usted se fija, ya son menos páginas las que vamos a Sí, ya. abordar, ¿verdad? Ya solo serían de las 54, las 58 hay como, ¿cuántas páginas? Cinco, ¿verdad? O Por cuatro. ahí, sí, por ahí como cuatro. Cuatro son, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ya Pablo ya está como más orientándose, no tanto como lo veníamos hablando, ¿verdad? La ley y los judíos, sino que ya como que ya le está hablando un poco más al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo convertido. Correcto. Entonces, de manera en general, ahí cuando decimos eso, estamos hablando ya que ya están incluidos judíos, gentiles, ¿verdad? Todos los que ya son cristianos y cómo debemos de comportarnos hacia los demás, ¿verdad? Cómo debe ser un comportamiento cristiano hacia los demás. Y Así también es. esto lo encontramos con una mayor referencia y específicamente en Romanos 12, de los versículos 1 y el versículo 2. Ella habla un poco más acerca de esto, sobre esa base de la ética cristiana. Entonces hay una exhortación, digamos, de Pablo moral, ¿verdad? Hacia los cristianos, eh, ¿verdad? De cómo comienza él pidiéndole a los cristianos de cómo deben de comportarse, ¿verdad? Y cómo debe de haber como una renovación, ¿verdad? De la mente, para no ajustarse a los criterios del mundo, digamos así, sino Ujú. a la voluntad de Dios. O sea, no adaptarnos al mundo, ¿verdad? Como hay una parte que dice, que no te hagas tú a ellos, dice, ¿verdad? Refiriéndose al mundo, sino que ellos se vuelvan a ti, ¿verdad? Sí. Tratándose del Evangelio. Sí, Ujú. igual también lo podemos enfatizar en la parte que dice, ¿verdad? Que el que es amigo del mundo es constituido enemigo de Dios, ¿verdad? O sea, es clara la palabra, pues la palabra no nos da ningún parte de agua de que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos solo porque yo pienso que así está bien y porque Cristo ya pagó por mí, no, está claro. Así como conocemos que Dios es amor, también Dios es fuego consumidor. Cuando un papá se enoja, por eso dice, el padre a quien ama a su hijo lo corrige, ¿verdad? Si no hay una corrección de parte de Dios, si no hay un llamado de atención de parte de Dios, hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos porque eso quiere decir que no estamos bajo el amor y la gracia divina de parte de Él, conforme a lo que Él ha establecido, ¿verdad? Entonces, ahora en la parte de esto de la exhortación que hacía Pablo, como usted ya lo hablaba, ya le hablaba a un pueblo más, ya el pueblo de Dios, ya haciéndoles conciencia, ¿verdad? Ya miren, ya, o sea, ya tranquilos, pues ya no peleen, entiendan
de una vez por todas que todos somos iguales. Y quizás ya como que en el camino, como que algunos lograron identificar esa parte que era cierto lo que Pablo decía, y otros que hasta el día de ahora pues todavía continúan de la misma forma, ¿verdad? Entonces, pero también encontramos de que Pablo hace una mención sobre los fuertes y los débiles. Pero en esta parte, Charles Perrot hace una comparación de los débiles en 1 Corintios capítulo 8 al 10, cuando encontramos que al hablar de los débiles se refiere a las carnes sacrificadas a ídolos, pero estamos hablando en otro tipo de contexto. En este caso no se refiere Pablo a este estilo, ¿verdad? Sino que se refiere a tres partes importantes, que son los judeocristianos, que siguen la ley alimenticia. Recordemos que los judíos sí o sí tenían una ley estricta con ciertas carnes, con ciertas comidas que ellos no podían sí o sí, no la podían comer. Era cuestión, ¿verdad?, de tradición, significados, entre muchos otros detalles. El segundo, a quien él les atribuye a los débiles, son los helenos cristianos, ¿verdad? Entonces, en este caso son los antiguos cristianos, pero estos son temerosos de Dios. Y estaba el tercer grupo, que eran los otros tipos de heleno-cristianos, solo que estos eran un poco difícil, porque estos se ponían a judaizar bajo influencias anteriores. O sea, estos sí era como que va, cumplís la ley y tenés que ser temeroso de Dios. O sea, estos eran doble castigo, por decirlo así, ¿verdad? Estos no andaban con tanta cosa. Eran bien así, bien metódicos, ¿verdad? Bien estrictos, bien, quizás podríamos decir los ortodoxos, ¿verdad? La palabra, bien, o sea, si te saliste aquí, no, fuera, para siempre, destituido de todo, ¿verdad? Entonces, y vemos que quizás ahora en la actualidad, ah, algunas de las iglesias, ¿verdad? Probablemente se comportan igual. Entonces, Pablo hace la mención en esta parte y Charles Perrault también hace este énfasis en los fuertes y los débiles, como tal, y menciona estas tres partes a quienes Pablo se dirige, ¿verdad? Como débiles y también a quienes podrían ser los fuertes. Sí, así es. Y fíjese, hermano, que usted mencionó algo, ¿verdad? Que ahí habían de diferentes culturas, nacionalidades, este, habían judíos, menciona usted, heleno-cristianos, ¿verdad? Cada uno con una ideología diferente, pero Pablo lo que quiere es que en realidad haya esa unidad, ¿verdad? Pero Ujú. esa unidad, hermanos, no en el sentido de que, eh, como a veces regañó a Pedro, a que cuando Ajá, estás sí. con los judíos, le decía, Sos te como haces ellos. Ah, como ellos, te haces a los judíos, pero cuando estás con los gentiles, te haces como a los gentiles. Pero si tienes que elegir y están los dos grupos, entonces te vas más con los judíos y dejas de lado a los gentiles. Entonces, y también es que Pablo, Pedro, perdón, era terrible, hermano. Era terrible, como Pedro, muchos de porque nosotros. era terrible, terriblito, porque fíjese que este, hay una parte también donde Dios le tiene que revelar, ¿verdad? Y le dice, mira, le dice, mata y come, le dice, cuando le hace él lo está enviando a predicar a uno de los gentiles. Entonces le dice, mata y come. Entonces Pedro le dice, no, sin ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Entonces le dice Dios, no llames inmundo, le dice, a lo que yo ya santifiqué. Entonces ahí le es revelado, ¿verdad? Y entonces es lo que decimos, de llevar nuestra mente eh, a una renovación y eso nos lleva a una unidad, ¿verdad? Comunitaria, todos unidos, pero unidos a qué, hermano? A hacer la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Como cuando Jesús dijo, ¿verdad? Padre, que ellos sean uno como yo soy uno en ti, ¿verdad? Ujú. Entonces, que ellos sean unos conmigo como yo soy uno en ti, ¿verdad? Entonces Sí. hay una unidad ahí en ese sentido. Sí, y a su vez también pues implementar la madurez, ¿verdad? Porque la madurez juega un papel muy importante. Porque de nada Sí, me sirve a mí yo tener 20, 30, 50 años dentro del Evangelio si yo realmente no he madurado. O sea, como bien le dice, o sea, siempre voy a seguir bebiendo leche, pues, ¿verdad? Y ya siendo una persona vieja en el Evangelio, ¿verdad? Ya una persona muy mayor. Entonces, que se supone que ya debería de conocer más de la palabra, tendría que haber vivido más experiencias con Jesús,
habiéndole conocido aún en más desiertos, porque recordemos que los desiertos que muchas veces pasamos, que son pruebas, dificultades, cualquier índole, ¿verdad? De adversidad que nosotros pasemos, angustia, muchas de ellas no son simple y sencillamente para destrucción, solo muchas veces es para enseñarnos el carácter de Dios, cómo Él obró. Si no, veamos el pueblo de Israel, pasó 40 años en el medio del desierto y aún así Dios nunca los dejó solos. A Sí, pesar de que ellos eran rebeldes, a pesar de que ellos incluso estaban haciendo fiestas cuando Moisés venía bajando, ¿verdad? Del monte, ellos estaban haciendo, pero una fiesta de Agalán con su ídolo que ya habían hecho, su becerrito y todo. Y aún así, en el inmenso amor de Dios, la inmensa misericordia de Él, aún así les decía, ¿qué quieren pues? Aquí estoy, yo nunca los he abandonado. Entonces, lo mismo sucede ahora, lo mismo sucede y es necesario que identifiquemos esto, como lo dijimos, implementar la madurez para crecer. Y la otra parte que habla es la exhortación de Pablo, ¿verdad? Se refiere al mismo mensaje sobre la aceptación de la nueva forma de vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él ya pues al final cierra y sella y deja ya así como caso cerrado, ¿verdad? Ya no hay más discusión. Vivan bajo la nueva forma en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no hay más. Ya de ahí ya no hay más que hacer, ¿verdad? O sea, ya solamente cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu mm, casa, ¿verdad? Entonces, y la otra parte que encontramos es que fíjese que en Romanos 16 yo estaba viendo aquí en Charles Perrot que dice de que hay, la catalogan como que fuera una parte final de la carta, algunos exégetas, por el sentido litúrgico que tiene y por la forma de escritura, ¿verdad? Dice que muchos exégetas la consideran como no directamente paulina por su estilo litúrgico y su lengua, sino más parecida a la de los deutero-paulinas, ¿verdad? Ahora, si nosotros buscáramos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos tipos de personas? Vemos que, o sea, como muchas veces hemos estudiado, por ejemplo, cuando vemos de que en Isaías, ¿verdad? Que tenemos un primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, y que tradicionalmente hemos conocido que algunos libros son escritos por ciertos personajes, pero cuando nosotros vemos en la parte del exégesis, nos damos cuenta que muchos de ellos no fueron escritas directamente por el nombre del que dice la carta, sino que fueron escritas por otras personas. Y esto devalúa la carta de ninguna manera. Simple y sencillamente evaluamos el mensaje y es lo que importa, ¿verdad? sí, así es lo que hablábamos también en clase, ¿verdad? Que son como Correcto. comunidades paulinas, que nosotros más que todo, como los que aprendían, ¿verdad? A través de las enseñanzas de ellos. Y es parte, hermano, de lo que mencionábamos, que es la unidad, ¿verdad? De la unidad que había en ellos. Que imagínense que todo lo que Pablo enseñaba, que en algún momento enseñó estas partes, ¿verdad? Vamos así, estas secciones, digamos, de la carta, Así es. que ellos lograron eh, llevarlo tan a, a la escritura como tan fidedignamente, como que Pablo lo estuviera escribiendo. Entonces, ellos lograron entender también bien profundamente esa parte, ¿verdad? Sí, Entonces, y imagínense que eso es lo que Pablo quería, la unidad en la diversidad de la comunidad, ¿verdad? Que aunque todos eran diferentes, pero que que hubiese esa unidad. Y hace sí, referencia, hermano, algo que no hemos mencionado, hace referencia también, o hace como una metáfora, o como un ejemplo, el cuerpo, ¿verdad? En el caso de Roma, él menciona de la comunidad de Roma, así como el cuerpo tiene muchos miembros con funciones distintas, en el caso de Roma. También en la iglesia él menciona algunas cosas. Dice, la iglesia tiene, dice, como diversidad, por ejemplo, algunos profecías, servicios, enseñanzas, etcétera, ¿verdad? No todos es hacemos lo cierto. mismo, Es cierto, ese sino que punto se nos había olvidado mencionar, correcto. tenemos como diferentes funciones dentro de la iglesia, o Dios nos capacita para diferentes cosas, pero al final todos somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces la clave es que cada uno use su don con humildad y sencillez, ¿verdad? No creyéndose más, que es lo que mencionábamos, Ujú. ¿verdad? Ya ya deja aparte como la ley y la fe, ahora menciona más, entra más en el servicio de la iglesia que cada uno tenemos.
Sí, así dentro de es. la iglesia, que vamos a hacerlo con humildad, con sencillez, reconociendo que todos forman un solo cuerpo, ¿verdad? En Cristo, que todos Sí. somos un solo cuerpo en el Señor. Sí, de hecho esa parte es bien importante, pero hay un punto que no quiero olvidar porque probablemente algunos términos quizás quedan como en duda. Los deuteropaulinos eran considerados como los seguidores de Pablo, que tras la muerte de él, ellos, ¿verdad? Lo que usted decía, eran tan apegados a él y eran como, por decirlo así, bueno, nosotros aquí en la tierra, la mayor parte, de hecho hay una alabanza que dice, Señor, yo quiero ser como tú, dice, yo quiero ser un buen ejemplo que tus hijos puedan ver. Entonces, siempre la persona, cuando es instruida por alguien, siempre mira como un referente a esta persona. Entonces, probablemente muchos se interesaron en seguir los pies los pasos, perdón, de Pablo. Y al ver cómo él enseñaba, cómo él escribía, lo que él hablaba, a leer todas sus cartas, no, hombre, si Pablo se echaba el arte escribiendo, hey, no, hombre, escribamos igual, hombre. Si Pablo nos ha enseñado, Pablo nos ha exhortado, Pablo nos ha llenado de las escrituras, nos ha hecho ver el verdadero evangelio, nos ha hecho entender la gracia divina. Entonces, los deuteropaulinos son considerados este grupo de personas, ¿verdad? Como un grupo cerrado, pequeño probablemente, de seguidores de Pablo, en los cuales al darse cuenta, ¿verdad? Que él había fallecido, pues la carta probablemente necesitaba continuar. Entonces, por eso es que muchos en Romanos capítulo 16, algunos exégetas, eh, tienen esa tela de juicio, ¿verdad? Si realmente al final la escribió Pablo o la escribieron este grupo de seguidores de él, ¿verdad? Y dice de que incluso algunos piensan que realmente esta carta fue escrita para la iglesia de Éfeso, esta sección del capítulo 16, pero viendo quizás la similitud o la concordancia que traía todo el contenido de esta carta, de este capítulo, eh, probablemente dijeron, bueno, no, incorporémosla en Romanos y que ahí sea el final de esta carta. Entonces es lo que muchos aseguran, ¿verdad? Pero eso estamos hablando ya como un estudio un poquito más a profundidad en la exégesis, ¿verdad? Como tal. Entonces ya eso sí, ya, ahorita no nos estamos profundizando en esto, pero no está de más que lo mencionemos, ¿verdad? Exacto. Correcto. Y para terminar esta cuarta sección, de hecho, mire que el tiempo se nos va volando, hermano. Rápido. Pensamos que estos videos iban a ser, estos últimos iban a ser mucho más cortos, pero créanme que han sido incluso más de tiempo y, y ni se siente, pues, porque siento que a pesar de que es corto el contenido que tiene, porque son pocas páginas, pero tienen una riqueza tan grande en información que ya cuando uno lo expresa, lo expone, pues el tiempo sobra, ¿verdad? El tiempo hace falta. Entonces, lo último que dice Charles Perrault es qué hacer con la carta de los romanos. Como conclusión, pues menciona primeramente puntos de la primera confesión de una fe cristiana, hace mención también de la cristología, la soteriología. La soteriología estamos hablando sobre la salvación, ¿verdad? Como tal. La cristología, ¿verdad? Cómo es que está compuesto nuestro Señor Jesucristo, qué era lo que él hacía, la figura de él. La confesión de una fe cristiana, cómo es ahora el nuevo camino, ¿verdad? Para poder llevar una vida en Cristo Jesús. Y la eclesiología, ¿verdad? Podríamos poderlo decir así, la enseñanza de la doctrina como tal, que era necesario que se entendiera tanto para gentiles como para los judíos, helenos cristianos, judeo cristianos y todos ellos. Y asimismo nos motiva a llevar una fe viva y capaz en el desarrollo de las iglesias actuales, ¿verdad? Así es. Solo quisiera también agregarle, hermano, que en esta sección también Pablo nos habla en el capítulo 13, del 1 al 7, por ahí anda, nos habla sobre sobre las autoridades, digamos, como debemos como cristianos, no solo en relación a otras personas, a otros cristianos, digamos, en lo secular, decimos nosotros, ¿verdad? Pero y también dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cómo nos comportamos en nuestras casas, cuando todo. Y también menciona, mano, cómo debemos nosotros comportarnos ante las autoridades, ¿verdad? Ante las personas. Hay una parte donde menciona de que dice que
Para eso están las autoridades, para defender al justo. Pero si nosotros nos comportamos no como justos, Sí, entonces así vamos a tener también, eh, digamos, la castigo, podría respuesta, decir. digamos, de Ajá, las correcto. autoridades, ¿no? La respuesta de las autoridades hacia nosotros. Entonces, menciona también sobre esa parte, ¿verdad? Entonces, otra parte también que menciona es sobre el amor, ¿verdad? ¿No? Ahí amplía un poco ese tema en el del versículo, siempre en el mismo capítulo 13, del versículo 8 al 14, ahí amplía un poco sobre el amor al prójimo. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley, dice. Pues mandamientos como no matarás, no codiciarás, se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo urge a vivir si porque la noche está avanzada, dice, los cristianos deben revestirse de las armas de la luz, ¿verdad? De Cristo. Ujú. Entonces, ahí, si la noche está avanzada, menciona que, ¿verdad? Si estamos en muchas situaciones, ¿verdad? Difíciles, de lo que sea, entonces debemos de revestirnos, dice, de las armas de la luz, ¿verdad? Entonces Sí, tenemos pues, fomentar eso en la iglesia, ¿verdad? correcto. Sembrar eso en la iglesia, el amor, ¿verdad? Porque ahí está todo, hermano. Si usted no quiere un mal para usted mismo, no se lo va a hacer al otro, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí está cumpliendo la fe y está cumpliendo prácticamente la ley, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, ajá, como lo dice, si no mal recuerdo, creo que es en Corintios, ¿verdad? Que dice que el amor lo soporta todo, el amor lo puede todo, el amor lo perdona todo. Si no mal recuerdo, creo que está en Corintios y menciona esa parte, ¿verdad? Porque dice, y entre todos estos tres, habla al final, el amor es el mayor de todos. Porque si hay amor, o sea, pues ahí queda todo, ¿verdad? Queda todo a un lado. Y por último, pues también se hace la mención, ¿verdad? La parte de la fe sin obras. Pues Pablo específicamente no hace una alusión como tal directa a esto, sino que aquí ya tiene que ver Santiago, ¿verdad? Cuando él ya hablaba, ¿verdad? De que, mira, pero la fe también produce obra, ¿verdad? Entonces, y podemos ver que los romanos en cierta medida, quizás como una forma más, ¿cómo se llama esta palabra? Como más, así como por debajo, no sé cómo se llamaría como esta palabra, quizás como inconscientemente Pablo al mismo tiempo como que estaba dando ver esto, ¿verdad? De que era necesario, pues que aquel que era convertido, aquel que estaba en el camino de Dios, como usted lo dice, ¿verdad? O sea, cumplir la ley y aparte de cumplir la ley, pues hacer acciones de obras de fe, frutos dignos de arrepentimiento, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo igual, ¿verdad? Y incluso dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, todo aquel que es nacido de Dios y ama a Dios, no puede aborrecer a su prójimo, no puede querer atentar contra su prójimo, ni mucho menos querer verlo mal, porque entonces realmente no ha conocido a Dios y tampoco ama a Dios. Y la otra parte es otro estilo de hermenéutica. La hermenéutica, como ya lo sabemos, es la ciencia del arte de la interpretación bíblica. O sea, cómo yo leo un texto, qué interpretación se le da y desde qué contexto viene, ¿verdad? O sea, para yo poder darle la interpretación acá, yo tengo que analizar por qué se dijo, para quiénes se dijo, por qué, en qué momento se escribió, en qué situación se escribió social, económica, política, religiosa, lo que sea, para yo poder entender este mensaje. Y en base a esto yo poder sacar mis conclusiones, sacar mi sermón en este caso, ¿verdad? O también estas explicaciones como tal. Entonces, por eso Charles Perrault analizó muy bien esta carta de los romanos y él expresa todos estos puntos importantes en los cuales pues son de mucha ayuda. Como les digo, hay que leer la carta y leer a Charles Perrault para entender muy bien a profundidad lo que la carta de Romanos nos quiere ver, aunque evidentemente pues al final quien revela toda la información y nos da la sabiduría es nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Así que eh, ahí está la carta, ¿verdad? Ahí está el comentario bíblico, ¿verdad? Muchos van a tener que estudiar ambas en paralelo. De hecho, está una materia, ¿verdad? Donde se lleva Romanos en sí. Y pues también tenemos esta otra materia donde vemos básicamente este comentario bíblico.
Así que de todo se aprende, hermano, y es bien importante sacar la esencia, digamos, de lo que esta carta nos enseña Sí, a así todos. es. Sí, no, y como bien lo mencionábamos, ya quizás como un comentario más personal, ya no más bien como conclusión, porque aquí damos por terminada la cuarta sección, el libro de Charles Perrault. Ya esto es un plus, ¿verdad? Un agregado. Estamos viendo esta parte que como le hemos mencionado quizás en repetitivas ocasiones en los videos anteriores, la iglesia actual está pasando por este conflicto, incluso el misterio mismo que tenía Israel en la tercera sección que lo veíamos. Actualmente la iglesia está pasando lo mismo. Entonces, nosotros hoy mismo tenemos ese reto por parte de Dios, tomar esa acción y cambiar, comenzar a formar un remanente fiel, un remanente que verdaderamente le crea al Señor, que quiera seguir sus pasos y que tenga amor por su obra, que tenga amor por la palabra de Dios, que tenga amor hacia el prójimo y que en base a esto pueda hacer acciones buenas, pues conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que piensa, ¿verdad? Ni como bien lo dice, si no mal recuerdo, en el libro de Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Sino que fíate de todo tu corazón a Jehová. Deja que el Señor te guíe, que el Espíritu Santo de Dios ponga ese sentir en tu corazón y asimismo tú puedas obrar para bien y seas de bendición para, para el reino de los cielos, ¿verdad? Así es, hermano, y como usted mencionaba de manera de conclusión, dice que yo encontré una pregunta que mismo Charles Perrow se hace aquí en la carta. Dice, ¿qué hacer con la carta a los romanos? Y quisiera leer este fragmento, hermano, de manera de conclusión. Y él dice, ¿qué hacer con la carta a los romanos? La primera respuesta mencionada recoge todas las argumentaciones en la revelación exigente de una justificación que no se nos ha otorgado soberanamente, sin ningún mérito de nuestra parte. Intenta descubrirnos las reglas de juego de una vida auténticamente cristiana, afinando nuestras aproximaciones personal a Dios. La segunda respuesta alude, ante todo, a una práctica cristiana de ayer, la de Pablo, en el juego de las relaciones sociales de su tiempo, no ya para exigirla en ley, en ley nueva, sino más bien para presentarla como una llamada a la iglesia de hoy en sus relaciones con el mundo y con los hombres de nuestro tiempo. Desarrollamos un poco las dos aproximaciones mencionadas, ¿verdad? Entonces, aprender, ¿verdad? Esta carta, bien lo que él decía, ¿verdad? Para las relaciones eh, personales, ¿verdad? Con los demás, ¿verdad? Y todo lo que ya mencionamos anteriormente. Sí, así es. Entonces, bueno, creo que aquí damos por finalizado ya así al 100% estos comentarios bíblicos. Podríamos hablarlos pues, de parte de mi hermano Mario Serrano y su servidor, que también pues hemos aportado un poco más ya de nuestra propia percepción, apegándonos al libro de Charles Perrault, a lo que Pablo también escribió en su carta a los romanos, lo que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro buen amigo, hermano, apóstol, ¿verdad? Pablo, Pablo de Saulo de Tarso, ¿verdad? Que ya lo vimos al inicio quién era, qué hizo y por qué fue uno de los personajes más influyentes, podríamos decirlo así, en el apostolado de parte de nuestro Señor Jesucristo, en el llamamiento hacia el reino de los cielos y a la obra de Dios. Y de él sería muy bueno que después de que ustedes terminen esto se adentren más a estudiar la vida de él y asimismo estudiar las cartas, ¿verdad? Porque tienen mucha riqueza espiritual, enseñanza bíblica, doctrinal, porque Pablo no fue cualquier cosa y en base a eso podemos nosotros aprender mucho de él. ¿Verdad? Así que, bueno, hermanos, esto es todo de mi parte. También, pues aquí me despido de mi hermano Mario. Un gusto, hermano, haber podido compartir con usted esta serie de videos para este comentario. Así es, hermano, y pues concluimos, ¿verdad? Ya una serie digamos, de temas de esta carta, de este comentario también, este comentario bíblico, y pues motivar a los hermanos a que sigan preparándose, capacitándose. Recuérdense lo que siempre decía el pastor general, de que el hombre entre más se prepara, mejor es el Señor. Así es.
Así es, así que nos vemos hermanos en una próxima, si Dios así lo permite, en otros análisis de otros comentarios o algún otro material. Que Dios les bendiga.